ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara de 1980 de México, educador sexólogo del Instituto de México, maestría en desarrollo humano y bioenergética de la UNAC y IMESEC. Maestro gestal, miembro y tutor de colegio de profesores de yoga de la red KFU, reconocido como gurú e instructor de cuarto grado de iniciación real de la SOA, de la Red para la Fraternidad Humana de nuestra institución. Así que, bienvenido maestro, así que aquí lo escuchamos, con muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Muy bien. Ayer, ahí está. Ayer, voy a apagar mi micrófono para que no haya eco. Muy bien, muchas Creo que gracias. Muchas gracias. Creo que yo soy la del eco. Bueno, pues Bueno, pues antes que nada, ahí sigue el eco. sigue el eco. Espera. Es que no la puedo. Dos micrófonos. ¿Ya está? Ya, parece que ya. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto platicar con ustedes y saludarlos. Y bueno, esta era acuariana tan maravillosa, ¿no? Que nos permite esta conexión, me sigue asombrando, extraordinaria, y que de esa manera podemos optimizar nuestros recursos, ¿verdad? Nuestros recursos humanos. Bueno, para situarme en contexto, ¿ustedes son un grupo exclusivamente de Chile o hay de otros países? ¿Hay alguna persona Palabra de yoga. Argentina también? Argentina y Como Chile. yo estoy Bolivia. coordinando, voy a tomar la palabra para contarle que somos un grupo chiquitito que organizamos y un grupo un poquito más grande a quien invitamos, pero son simpatizantes, más que nada simpatizantes, ni siquiera tenemos Yamín. Tenemos al más cercano a Yamín, que es nuestro compañero Edgardo, que está acá presente, y nuestra misión es difundir y colocamos en otros grupos también, colocamos en grupos de México, Argentina y para varios países la invitación. Y normalmente se conectan varias personas de otros lugares también, están llegando de Bolivia, tenemos ahora una presente, y así vamos. Un día crecemos, otro día nos disminuimos, y ahí vamos. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Pudieran los que están aquí presentes prender sus cámaras para ubicarme más o menos, verlos? Ah, muy bien, muy bien. Ok. A ver, ¿quién más? Ok, qué bien, de Chile, gracias. Nancy, Daniel y Eva nos permiten un poquito su video. Ah, ok, está bien, gracias. Gracias, Eva. Muy bien. Y Daniel y Estoy en el Nancy. auto, ya en cuanto me ubique. Perfecto, muy bien, Daniel. Hay que andar con cuidado, gracias. Y Nancy. Ah, salió. Yo creo que entra luego. Bueno, a veces el internet nos falla un poquito y es mejor sí estar sin audio, sin video, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues miren que este tema al cual me han invitado a platicar, la sexualidad como vía de realización, pues la verdad se me hace un tema muy actual, muy actual en este sentido. En estos momentos estamos viviendo etapas de muchos rompimientos de paradigmas. Y es natural, miren, la edad promedio del mundo, ¿saben cuál es? Si ustedes, los 8.000 millones de habitantes, les tomaran qué edad tiene y de ahí sacaran la media, el promedio, no la media, el promedio de edad de los habitantes en el planeta, ¿saben qué edad sería? ¿No tienen idea? Unos 80 años, me imagino yo, unos 80 años. No, ¿qué va?
El promedio de edad del mundo, 32 años. O sea, lo que más domina en el mundo son jóvenes. Y jóvenes con ese promedio de edad. A lo mejor sí influye mucho China, influye mucho la India, los musulmanes, los países Pakistán, por ejemplo, Irán, los países con la corriente de musulmanes tienen muchos hijos, están teniendo muchos hijos. La otra vez veía una foto en donde estaban unas mujeres europeas haciendo fila para el aborto y estaba otra fila de mujeres árabes embarazadas y con muchos chiquillos. Bueno, ese es el contraste que estamos viviendo ahorita, ¿eh? Cada país lleva su ritmo, su tónica. Algo que aprendí en sexualidad es que no existe el término de normalidad. Querer decir, no, lo normal es esto o lo normal es aquello, no existe. No existe el concepto de normalidad. Porque en la sexualidad se da mucho precisamente la expresión individual de cada persona y aún, no nomás por país, no nomás por estado, no nomás por ciudad, sino por familia, podemos ver que personas que son del mismo papá y de la misma mamá tienen una idea de la sexualidad diferente y se comportan diferente. Y eso es válido. Cada quien su ritmo, cada quien su necesidad, cada quien sus paradigmas o el rompimiento de paradigmas que traiga, ¿no? Y entonces, esa fue uno de los primeros riesgos que confrontaron a la sexualidad, a la sexología, hablando explícitamente. Para hacer ciencia, le decían, ¿cómo resuelves ese problema? ¿Quiénes son los normales? ¿Quiénes son los anormales? Y un ejemplo típico que me gusta poner es este. En el Tíbet, ustedes saben que son las altas montañas, 4,000, 5,000, 6,000 metros sobre el nivel del mar. Es el techo del mundo, el Tíbet. Allá las mujeres cotidianamente pueden tener 5, 6, 7 parejas. Una sola mujer. 7 parejas. Hombres. Y no hay ningún problema, ¿eh? Es lo más normal. No hay arranque de celos, no hay problemas, nada. En cambio, en Arabia es totalmente lo contrario. Un hombre puede tener las mujeres que tenga la capacidad de mantener. Eso sí, que vivan bien. Eso sí. ¿Eh? Y en la cultura occidental, que decimos del Medio Oriente para acá, se supone, presumimos de ser monogámicos, ¿cierto? O sea, una sola pareja, de eso presumimos, ¿cierto? Y entonces, esa fue una de las primeras confrontaciones que le hicieron a la sexología. ¿Quiénes son los que están bien? ¿Quiénes son los que están mal? ¿Quiénes son los correctos, los incorrectos? ¿Ustedes qué opinan? ¿A cuál le van? No me digan que al puro Tíbet. Yo les doy a todos, yo les doy a todos, pero me iría al Tíbet por un rato. Creo que todos tienen en su cultura su forma por muchas razones, no por costumbre, por religión, por tantas razones que las personas escogen una forma, y por economía, por leyes, Eso, por la herencia incluso. eso es lo interesante, ¿eh? En una ciencia, como es el caso de la sexología, tenía que estudiar y presentar argumentos, no cuestión de fe, no cuestión de tradición, no cuestión de costumbres, no, porque incluso hasta las costumbres tuvieron un origen, tuvieron una razón, ¿cierto?
Luego se volvió una costumbre sin razonar, pero al principio hubo una razón. Entonces, la sexología como ciencia tenía que demostrar ahí cuál era su calibre y se puso a estudiar. Y miren lo interesante, en el Tíbet, como es una zona muy fría, el porcentaje de mortalidad de las niñas es mucho mayor que el de los niños. Por lo tanto, la cuestión demográfica hace que haya pocas niñas en comparación de los niños. Y esto, como es algo que ha existido desde que existe poblaciones en el Tíbet, pues se volvió un argumento importante para decir, si quieres tener una mujer, pues tendrás que compartirla, porque son poquitas las mujeres. Y se enseñaron de esa manera a compartir la mujer, fíjense, sin problemas de sexualidad, sin problemas de celos, sin problemas de incomodidad. Lo ven totalmente normal. Esa fue la razón, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Arabia, pues la tradición de los harén, ¿verdad? De los harén en donde los gentes de poder, de economía, podían tener una vida a tal nivel que podían tener 15, 20, 30, 40, 50, 60 hijos y a todos darles buena calidad de vida a través de 15, 20, 30 esposas, ¿no? Y eso fue una costumbre allá para desarrollar una mayor población, para desarrollar una mayor cantidad de gente, porque necesitaban un número. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay la historia de un tal Onán, con N, Onán, que se trasladó en sexología para hablar de la masturbación. Resulta que Onán fue una persona que lo descubren masturbándose y lo castigan. Y ahí está en la Biblia. Y dicen, ¿y por qué lo castigan? Kinsey demostró que la masturbación es una de las prácticas pues muy cotidianas, pues. Y sin embargo, en el pueblo judío, hace más o menos 4000 años, lo castigaban. Pero entonces ahí va la ciencia nuevamente, la sexología. ¿Por qué lo castigaron? Y entonces recordemos que hace 4000 o 5000 años, Egipto tenía como esclavo al pueblo de Israel. A los hebreos eran sus esclavos. Y Egipto en aquel entonces era el país más poderoso de la tierra. Estaba en pleno auge sus construcciones, sus faraones, sus pirámides. El Nilo, que es un río enorme, enorme y bastante caudaloso, pues cada año tenían calculado qué tanto podía extenderse para mojar y dejar suficiente humedad en las tierras, de tal manera que sembraban trigo de una manera muy, muy eficiente. Entonces podían sostener una gran cantidad de población. Bueno, y estaban en construcción, pero entonces los egipcios, como es tradicional, tristemente, el pueblo que está en el poder es el que gobierna, pone las reglas, y tenían de prisioneros y de esclavos a los israelitas. Entonces los israelitas se dieron cuenta de una cosa: la única manera de que un día podamos ser libres es que seamos mayoría. ¿Qué les parece? De que seamos más que ellos. Y para ser más que ellos, ¿qué tenemos que hacer? No desperdiciar ningún vientre femenino. Todos deben de estar siempre embarazados. Entonces, como fue una estrategia de decir siempre tener a las mujeres embarazadas para tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 hijos, pusieron como regla que los hombres prohibido que se masturbaran.
porque era como quien dice desperdiciar una semilla que pudiera caer en el vientre de una mujer, ¿cierto? En la vagina de una mujer. Entonces, bueno, a través de la historia vemos esto y nos damos cuenta que sí, la sexología ha sido muy interesante para explicarnos el comportamiento sexual de los pueblos y que obedece a razones de peso, ¿cierto? Muy bien. Bueno, una vez iniciado este tema, me gusta poner un poquito de contexto el proceso evolutivo de nosotros como seres humanos. Nosotros, ustedes saben, venimos de según la ciencia, aunque Blavatsky tiene otra teoría, pero según la ciencia, venimos de los homínidos, o sea, de los chimpancés. Resulta que un día una hembra chimpancé tuvo un homo, o sea, un homo un poquito diferente al chimpancé. ¿Cómo fue que sucedió eso? No sabemos. Fue más o menos hace 6 millones de años. Y entonces allí, dentro de los homínidos, que está el orangután, el chimpancé, el gorila y todos esos, allí aparece de repente el ser humano, el Homo. Y a partir de ese Homo, que seguramente la chimpancé tuvo varios, o hembra y macho, seguramente, salió la línea del Homo. Y el Homo, a través de millones de años, fue evolucionando, fue reproduciéndose. Y entonces hablamos del Homo habilis, aquel que empezó a manejar este dedo. Este dedo fue la maravilla, porque cuando empezó a desarrollar este dedo, empezó a ser creativo para hacer cosas, tomar, agarrar, controlar, manejar herramienta, ¿cierto? El Homo habilis. Y entonces fue el que empezó a diseñar lanzas, piedras, puntas, sacar filo a las piedras, etcétera. Luego vino el Homo erectus. Y el Homo erectus fue aquel que hizo algo extraordinario, lo que su nombre le dice, se erguir. Se puso erguido, el Homo erectus. Acuérdense que los chimpancés caminan como en 4 miembros, ¿no? Los gorilas, ¿no? Bueno, el Homo erectus fue el que se puso erguido. Hay un músculo que se llama el psoas, que nace, está agarrado de la columna 12 dorsal, de ahí está agarrado, pasa por las demás vértebras, pasa por la pelvis y se pega a la cabeza del fémur. Ese músculo del psoas es el que precisamente a través de miles de años seguramente fue permitiendo que el gorila, el Homo erectus se fuera enderezando. Ese músculo cada vez se fue estirando más hasta que el Homo erectus se plantó de frente. Y entonces, al plantarse de frente, ¿qué pasó? Que quedó su tórax al descubierto, porque antes andaba así. Y al ponerse de frente, y ese fue quizás una iluminación muy importante, porque su corazón quedó al descubierto. Y seguramente empezó a través de eso a hacer contacto y a hacer conciencia de esa energía emocional que empezó a descubrir y a manejar. Luego, una segunda iluminación fue, quizás esta fue la segunda o esta fue la primera, la que les voy a decir, cuando descubre el fuego. Y eso fue muy interesante, porque cuando descubre el fuego, antes de descubrir el fuego, el ser humano en la cadena alimenticia era de los últimos. El que comía primero era el león. El hombre no podía pelear con el león.
Luego, después de que ya se llenaba el león y dejaba allí al venadito todavía con comidita, llegaba las hienas. Y ya que se iban las hienas, entonces a lo mejor, y si no se aparecía otro, aparecía el ser humano. Y ese ser humano, como ya no había mucha carne, ¿qué es lo que hacía? Que agarraba los huesos y descubrió que al romper los huesos, ¿qué hay? Médula, ¿cierto? Por eso es porque en las cuevas antiguas, muy, muy antiguas, hay una gran cantidad de huesos rotos. Los antropólogos los han descubierto y es una explicación que dan. Rompían los huesos y se alimentaban de la médula. Pero cuando el Homo erectus descubre el fuego y se enseña a manejarlo, fue fantástico, porque junto con eso ya había empezado a diseñar herramientas, armas, lanzas, navajas, y con el fuego, de estar en este nivel en la cadena alimenticia, pasó al primero, porque todos los demás animales empezaron a tenerle miedo al Homo. ¿Por qué? Porque era el único que manejaba el fuego. Y ningún animal maneja el fuego. Y todos los animales le tienen miedo al fuego. Entonces, ahora el Homo empezó a alimentarse de otra manera. Y empezó a cocinar, obviamente. Y empezó a desarrollarse mucho mejor. Empezó a cocinar otro tipo de semillas, a poderlas digerir. Antes las semillas las comía crudas, las frutas las comía todas crudas, y ahora que tenía el fuego, pues empezó a descubrir otras maneras de comerse y además de poderlas aprovechar, de digerirlas, ¿cierto? Bueno, este proceso para mí fue como una iluminación también importante. Pero luego viene una tercera iluminación, que es cuando el Homo, a través del proceso de andar erecto y de hacer contacto con el corazón, exponerlo, descubre la relación erótico-coital de frente. Porque ¿cómo era su relación erótico-coital antes? Como todos los animales, el perro montando a la perra, el caballo montando a la yegua, el puerco montando a la puerca, ¿cierto? Montándolo. Así eran. Y seguramente como Homo habilis o como Australopithecus, así fue durante miles de años, millones quizás de años. Pero en este proceso que voy platicando, que se pone erguido, que expone su corazón, que se alimenta mejor, descubre el contacto erótico de frente y mirándose a los ojos. Sin lugar a duda, eso fue una tercera iluminación. Y eso nos diferencia mucho de los animales. Díganme, ¿qué animal hace eso? Ninguno, ninguno. Entonces, vamos a hacer una síntesis hasta ahorita. Un trabajo corporal de que se pone erguido, trabajo físico. Al exponer su corazón, un trabajo emocional de empezarse a relacionar de frente, expone su corazón, trabajo emocional. Y al alimentarse mejor y hacer contacto con los ojos, empieza a desarrollar mayormente su mente, trabajo mental. Se dice que en el proceso de 3, 4 millones de años, el ser humano disminuyó mucho su masa muscular. Un gorila nos hace pedazos. Un gorila tiene una masa muscular mucho mayor que nosotros, un león, un tigre. Pero ¿qué ganó cuando perdió su masa muscular? El cerebro se le desarrolló. El cerebro. De tal manera que un ser humano que pese 60 kilos tiene un cerebro que pesa 600 gramos más o menos. Pero un animal que pese
60 kilos. Tiene un cerebro de 200 gramos, 3 veces menor su tamaño. Qué interesante, ¿no? Y entonces, la mayor cantidad de energía que consume un animal se va a sus músculos. En el ser humano, la mayor cantidad de energía que consume se va a su cerebro. Interesante, ¿no? ¿Cómo vamos entonces en ese proceso evolutivo físico, emocional y mental, y en donde nuestro cuerpo se va desarrollando de una manera armoniosa, equilibrada, eficiente, de tal manera que nos convierte en lo que somos? Y entonces, en ese proceso, el ser humano empieza a tener otro salto. Y entonces ya no confía en lo que ve solamente, porque era muy pragmático, ¿no? Ve las nubes, va a llover, caen rayos, va a haber incendios, ¿no? Ven un león, córrele, ¿no? O sea, lo que ve es lo que confía. Pero en este proceso evolutivo se va desarrollando su mente y ¿saben qué maravilloso? Empieza a confiar en lo que piensa, en lo que se imagina, en lo que reflexiona, en lo que deduce. Fue un salto tremendo, porque empieza a confiar en un mundo subjetivo. Las ideas son subjetivas. Y entonces empieza a desarrollar los símbolos, los rituales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso le da confianza. Y empieza a desarrollar símbolos. Y dice, antes de ir a la guerra, yo me centro a que mi energía esté centrada, equilibrada. Y centraba su energía, ¿cierto? Y empezó a desarrollar símbolos, símbolos y símbolos en todo. Y es el proceso en el que el ser humano fue dándose cuenta, después de miles de años, que todo esto tenía una razón de ser, porque empezó a hacerse preguntas. ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y para qué vengo aquí? O más puntualmente, ¿y qué me toca a mí hacer aquí? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Y en ese discernimiento empezó el ser humano. Pero no crean que este discernimiento empezó con los griegos, ¿eh? Esa es una tontería. Empezó hace 15, 20 mil años, aquí mismo en América, en África, en China, en diferentes partes. Empezó ese discernimiento de para qué. Hay un libro muy nuevo que se llama El amanecer de todo. Muy nuevo, hace 2 años que salió y el año pasado recibió el premio como uno de los libros más esclarecedores, El amanecer de todo. Son dos doctores, un antropólogo y un historiador, y demuestran cómo no es cierto que Egipto sea la cultura más antigua o Mesopotamia de hace más 8,000 años antes de Cristo, no. Ellos afirman, hubo otras culturas de hace 30, 40,000 años, pero pues sí, están desaparecidas. Hay rastros muy difíciles de armar para poder comprenderlo, pero conforme se va desarrollando la tecnología, los descubren. Hay una tecnología que es con rayo láser, que se llama ELIAD, creo, ELIAD, en donde con unos helicópteros toman fotografías a las selvas, a los desiertos, y son fotografías muy sensibles, como si fueran rayo láser, que toman foto más allá de la capa de vegetación, más allá de la arena, y descubren en ciertos lugares donde sospechan que hay plataformas de ciudades escondidas.
plataformas de ciudades escondidas. Esto lo han confirmado mucho, por ejemplo, aquí en Guatemala, en el sur de México, en Chiapas, en Quintana Roo, con la cultura maya. Y entonces hablan de que la cultura maya no fue una cultura de 500 o de 800,000 habitantes, fue quizás de millones de habitantes, millones de habitantes. Bueno, el hecho es de que este proceso evolutivo del ser humano fue para seguir reflexionando qué es lo que me toca hacer. Y aquí entra el tema de la sexualidad, que como ven empezó hace miles de años, millones de años, ¿no? Empezamos como los caballitos montando a la hembra cuando éramos machos, ahora no, ahora buscamos la manera de una relación más afectuosa, más comprometedora, más emocional. Pero durante todavía los últimos 2000 años en la cultura cristiana se acentuó mucho el hecho de decir que la reproducción, el contacto sexual era exclusivamente para tener hijos. Y así lo manejaron. Si tenían relaciones sexuales sin ese objetivo, era malo. Por eso de repente, en forma general, decían, venimos del pecado original, porque venimos de un acto culposo, de un acto malo, de un acto indigno, que es una relación erótico-coital. Y por eso decían, venimos con el pecado original. Y cuando nos decían eso, uno se ponía así, del pecado original, y ahí vengo. Imagínense, en vez de decirnos, no, vienes de una noche en que tu papá y tu mamá no durmieron toda la noche y estuvieron ahí trabajando y haciéndote poco a poco. Uno se hubiera sentido diferente, ¿no? Pero bueno, así fueron 2000 años con la cultura cristiana. San Agustín enfáticamente lo dijo. El problema en el ser humano es el cuerpo, porque el espíritu es puro, el cuerpo es el pecado. Por eso en muchas culturas no se bañaban. La Edad Media fue una época horrible, no se bañaban, o sea, cuando se tropezaban con un río, se metían a bañar. Muy sucia esa cultura, esa época. Bueno, y es interesante porque digo yo de la cultura cristiana, pero antes de la cultura cristiana. Hubo muchas culturas que ante la sexualidad tenían una capacidad y una madurez increíble. Culturas como, miren, ahí cerquitas de ustedes, la cultura inca en Perú, cuando dos jovencitos querían formar una familia, las dos familias platicaban y decían, miren, estos dos quieren probar si son buenos para tener una familia. Vamos a ayudarlos. ¿Y saben qué hacían? Les producían una chocita ahí retiradas de las dos familias para que vivieran allí unos 8 meses, 9 meses, un año. Si regresaban y decían, sí nos entendemos, sí queremos vivir juntos, sí ya la conocí, ya lo conocía a él, a ella, estamos seguros, entonces había compromiso. Pero si regresaban y decían, no nos entendimos, los dos regresaban a su casa y aquí no pasó nada. ¿Qué tal, Los incas, hace 3000 años. Era maravilloso. Había una madurez increíble en aquella época. Bueno, la sexualidad así ha sido. No ha sido como ciertos aspectos de la tecnología, como los barcos que eran de madera, que eran con velas, luego se hicieron de metal, luego con motor y etcétera, etcétera. No, la sexualidad ha sido así, así, así y así. ¿Por qué? Porque la gente de poder, los políticos, la gente de poder económico, saben
que a los pueblos se les puede manipular sexualmente infinitamente y no se dan cuenta. Eso está demostrado. Así como los judíos dijeron, prohibido masturbarse porque se pierde semen para embarazar a una mujer, ¿cómo los manipularon, cierto? ¿Se dan cuenta? Y entonces tienes que embarazar a una mujer, y tienes que embarazar a una mujer, y tienes que embarazar a una mujer. Bueno, así también, por ejemplo, en la India, es otra referencia, en donde la relación erótico-coital no era explícitamente para tener hijos, ¿cierto? Sino para manejar la energía. Afortunadamente ellos llegaron los arios y los arios les gustaba escribir, ya tenían la cultura de escribir. Y entonces llegaron a la cultura de los brahmanes y vieron una gran cantidad de información y de disciplinas. Y entonces empezaron a escribir la mezcla de los arios con los hindúes, hizo que mucha de su cultura no se perdiera. Por eso es porque ahorita tenemos evidencias de que, bueno, la disciplina del yoga, de la meditación, de la ayurveda, de todas esas alternativas naturales, están bien documentadas, porque no se perdieron. En otros lugares llegaron otras culturas, rompieron todo, quemaron papiros, quemaron bibliotecas, quemaron edificios, destruyeron y arrasaron culturas completas. Bueno, en la India afortunadamente no pasó y fue fantástico eso, ¿no? Se salvó, por ejemplo, el Tantra, que es una corriente que habla precisamente de eso, ¿no? Del manejo de la energía sexual explícitamente. Entonces, volvemos al tema. Al principio, los últimos años se dijo que la relación erótico-coital era para tener hijos. Pero, ¿y si ya no quieres tener hijos, está prohibido que tengas relaciones coitales? Era la pregunta lógica, ¿no? Y entonces hubo un extremo en que hasta dijeron eso, ¿no? No, es que ya no tienes que tener relaciones coitales. En la cultura cristiana sí fue y hubo muchos extremos. Pero ¿qué estamos rescatando y a través de la sexología descubriendo que hubo en otras culturas? Que se dieron cuenta que sí, la energía sexual es una energía primicia en nuestro cuerpo. Freud, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se encontró con muchas mujeres que tenían un problema de histeria. Les decían mujeres histéricas. ¿Y por qué estaban histéricas? Porque no tenían relaciones sexuales. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y principios del siglo XX, fue la época de mayor represión sexual, llevando tonterías como de que en una biblioteca ponían los autores hombres de este lado los libros y los autores de mujeres de este lado. Imagínense nomás qué tontería. A ese nivel llegaban de querer separar. Entonces decían, un hombre debe de tener en su casa una mujer santa y pura, que la toca nada más para generar hijos, no para otra cosa. Así era. Pero ¿qué pasa? Y está documentado que en Londres fue la época en que más prostíbulos hubo. A ver, explíquenme eso. A ver, explíquenme. ¿Qué pasó allí? ¿Eh? Ah, sí, el hombre quería tener en su casa una mujer santa y pura, pero iba al prostíbulo 2 veces a la semana para sacar toda su fantasía sexual, su juego erótico y disfrutarlo con una prostituta. Ahí sí podía, pero no con su pareja. ¿Qué les parece? Y así fue. Bueno, entonces Freud se dio cuenta que había muchas mujeres histéricas porque no tenían contacto sexual. Tenían su esposo, pero el esposo no las tocaba porque hacer eso era impuro, era sucio, ¿cierto? Bueno,
él empezó a diseñar una manera de ayudar a las mujeres, pero tuvo un discípulo que fue muy osado, y por eso tuvo tantos problemas con la sociedad, que fue Wilhelm Reich. Y él, ¿qué demostró? El problema es la familia. El problema es que no educan a los hijos ante la sexualidad. Él escribió un libro en 1930, chiquito, un libro, lo pueden conseguir en internet, lo bajan por PDF, se llama La función del orgasmo. El título bien osado, ¿no? Imagínense nada más, en 1930 publicar un libro que se llama La función del orgasmo. Y entonces él era un científico, era médico, psicoanalista, y él demostró cómo, si no había una satisfacción placentera para conducir esa energía sexual, las personas viven reprimidas, las personas viven con un conflicto neurótico, y él lo demostró. Ahí viene en ese libro una lista de más o menos 20 temas, porque él era muy osado. Y en esa sociedad, imagínense, en 1930, y en Alemania, en Austria, en Suiza, publicaba su lista. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las maneras correctas de tener una relación erótico-coital. Vamos a hablar sobre los mitos que hay sobre que si la mujer no debe de estar embarazada, la mujer no debe de estar en su periodo, que la mujer no debe de estar enferma para tener relaciones erótico-coitales. En fin, sacó una gran cantidad de temas que si ustedes los ven, ahorita mismo podrían algunos de esos temas escandalizar. El hecho es de que escandalizó a la sociedad europea y tuvo que emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos volvió a hacer lo mismo. Bueno, en Estados Unidos, acuérdense que hay una corriente muy de doble moral. Estados Unidos se colonizó por un grupo que venía de Europa, los Pilgrims, que los Pilgrims tenían la característica de que venían de Europa porque ya en Europa se había perdido la religión. Había una corrupción total en Europa en el siglo XVI, en el siglo XVII, y por eso emigraron fuertemente a Estados Unidos para formar un país verdaderamente cristiano, los Pilgrims. Entonces hay una corriente en Estados Unidos de una fuerte doble moral. Bueno, esa corriente demandó a Wilhelm Reich por los estudios que estaba haciendo, en donde demostró, por ejemplo, cómo colocaba sensores a las personas que cuando estaban eróticas veía cómo la sensibilidad de la piel se volvía muy alta. Fíjense qué datos. Era un científico él. Una persona erótica, entre más erótica esté, es más sensible de su piel. Por eso es porque en ese proceso del juego erótico las caricias son tan importantes, profundamente placenteras. Se energetiza la piel. Entonces, incomodó mucho a esta sociedad y lo metieron a la cárcel. Se inventaron la manera, ustedes saben, en Estados Unidos te buscan y te encuentran de qué forma te meten a la cárcel. Y allí, ya en la cárcel, se dice que fue envenenado con arsénico y murió. Al morir, todas sus obras, toda su biblioteca fue quemada y, bueno, perseguida. Un verdadero genio, Wilhelm Reich. Pero él tuvo un discípulo que rescató mucho de él, que fue Alexander Lowen. Y Alexander Lowen, que fue paciente de él y discípulo después de él, aprendió una corriente que empezó a trabajar Wilhelm Reich, que se llama la bioenergética. Y Alexander Lowen, a través del tiempo, se entronizó como el creador y que encabezó la bioenergética, que además usó méritos suficientes, porque la verdad fue el que impulsó mucho esa corriente terapéutica. Muy bien, todo este tema para descubrir algo, la bioenergética, Wilhelm Reich,
Freud, se dieron cuenta que sí existe en nuestro cuerpo una energía. Y lo cito a ellos por citar gente científica. No voy a citar a las personas del Tantra, porque luego empiezan a decir, no, que la energía del primer chakra, del segundo chakra y del tercer chakra, que es cierto, pero lo dicen con un lenguaje a veces difícil para personas muy razonadoras quedar satisfechas. En cambio, ellos, los científicos, sí hablan de cómo esta energía, por eso se llama bioenergética, existe en nuestro cuerpo. Y está aquí circulando por nuestros músculos. Ida Rolf, una muy famosa bioenergética, descubrió que incluso la energía, la contracción de la energía emocional, la tristeza, el enojo, no se colocaba tanto en los músculos, sino en la fascia de los músculos. ¿Y qué es la fascia? Ustedes seguramente llegaron a ver en la carnicería los pedazos de carne que tienen una película blanca, ¿cierto? Una película blanca, un pellejito, ¿cierto? Bueno, ese pellejito es la fascia de los músculos. Y ese pellejito demostró Ida Rolf que si esa fascia, a través de la técnica que ella desarrolló, se masajea, se estira, hay un relajamiento completo de los músculos, porque entonces dijo, el músculo, ok, se contrae, pero el que lo mantiene contraído es la fascia. Hay que volverle a estirar, a que tenga su forma natural, su longevidad, su longitud natural. Y lo descubrió. Bueno, todo esto para decir de una manera un poco más científica, existe la energía en nuestro cuerpo. Y la energía es vital, es de vida. A donde nosotros conduzcamos esa energía, ahí se utiliza. Si yo soy un escritor, la voy a manejar mucho aquí en mi capacidad mental. Aquí voy a desarrollar mucho, voy a gastar mucho mi energía en argumentos, en reflexiones, en intuiciones, para escribir más detalladamente, más profunda, buscar la palabra adecuada, buscar el argumento adecuado. Pero si soy un atleta, esa energía la voy a encauzar más a mi inteligencia corporal. ¿De qué manera me muevo? ¿De qué manera estilo más el músculo? ¿De qué manera me entreno mejor? ¿De qué manera ejercito más ciertos músculos? Porque si soy alguien que brinca, necesito ciertos músculos más fuertes. Alguien que corre, necesito músculos más rápidos. ¿Me entienden? Entonces, la energía se va allí. De tal manera que según lo que hagamos, es lo que vamos cultivando hacia dónde se va esa energía. Pero hay algo, fíjense qué interesante, que todos necesitamos cultivar y redirigir esa energía, que es para lo que fuimos hechos, desarrollar nuestra conciencia. Y desarrollar nuestra conciencia, hay una técnica muy explícita, porque me van a decir, bueno, el deportista y el escritor y el médico todos desarrollan su conciencia, sí, pero hay una técnica para encauzar esta energía, a estimular la conciencia. ¿Y esa técnica cuál es? A través de estimularla con la energía sexual. Por eso es porque yo decía, uno de los puntos de iluminación fuertes del Lomo fue cuando descubrió la relación erótico-coital de frente, ojo con ojo, corazón con corazón. Se iluminaron, aunque no se lo explicaron, pero se dieron cuenta que funcionaban y pudieron elevar su energía totalmente. Bueno, ahora a través del yoga, a través de las asanas, a través de la meditación, a través de la bioenergética, podemos nosotros con conciencia dirigir esa energía que generamos. ¿Y en dónde se genera?
en la base de la columna vertebral. ¿Y por qué en la base de la columna vertebral? Porque allí están nuestros órganos sexuales, están las gónadas, están los testículos y están los ovarios. Y entonces, ¿y por qué están allí? Fíjense qué interesante. Nuestro cuerpo es un eje. El Homo erectus, al enderezarse, les digo, fue una iluminación, porque la energía empezó a circular de otra manera en él. Empezó a captar la energía cósmica a través de aquí, de la cabeza. Y empezó a captar la energía telúrica a través de la planta de los pies. ¿Se imaginan qué fantástico fue eso? ¿Y en dónde se encuentran esa energía? La energía pasa por la cabeza, por el cuello, por el pecho y el pie por las rodillas, por los muslos y se encuentran en la pelvis. Allí se encuentran las dos energías. Por eso es porque allí precisamente están nuestros órganos sexuales. Ahora, nuestros órganos sexuales. Ok, su principal función, podríamos decirlo, es la reproducción. Pero, ¿y qué pasa si ya no quieres tener hijos? ¿Qué vas a hacer con esa energía? Y entonces allí es donde te das cuenta. No, la principal función es desarrollar tu conciencia. Esa es la principal función. Antes, en la era cristiana, otra vez, o en otras eras, se dijo, no, tu función principal es tener hijos. Ahora es desarrollar tu conciencia y si quieres de pasada, tener hijos también. Fíjense en qué momento nos encontramos en esta era del Acuario, haciendo esta reflexión. Qué interesante, en donde nos damos cuenta que lo importante es desarrollar mi conciencia. Y un elemento importante para ello es la energía, que yo me estimulo a través de mi relación erótico-coital con mi pareja. Nos la estimulamos y la vamos elevando poco a poco hasta acá. La técnica para eso hay muchas maneras. Hay un libro buenísimo que se llama El Tao del Amor, es un clásico. Y bueno, hay libros de Tantra que hablan mucho de eso, ¿no? Pero es realmente cierto, elevar la energía. Ahora, ¿esta energía desaparece en alguna etapa de la vida? No, nunca desaparece. Lo importante es que tengamos esa chispa, esa capacidad de recrearnos, de divertirnos, de gozar la vida, de ser felices, porque esa energía nos estimula, nos motiva, nos da placer. Lo tenemos muy relacionado, por supuesto, con el placer. Y cuando sentimos eso, esa energía se prende en nuestro cuerpo y la podemos ir elevando al desarrollo de nuestra conciencia. La vía natural para desarrollar la conciencia es la pareja. Tengo una tesis, no me la crean, pero tengo una tesis. El yoga apareció para los solteros y solteras. Porque a través del yoga, a través de las asanas, te estimulas la energía y a través de los pranayamas con la respiración y a través de las bandas las vas subiendo, ¿cierto? Y las retienes, ¿cierto? ¿Han hecho alguna vez bandas ustedes? ¿Conocen lo que eso? Aquí me está diciendo Jorge que sí. Los bandas es esto, una vez que estás en una postura, inhalas, aprietas el ano, aprietas el abdomen y aprietas el cuello. Y sostienes. ¿Eh? En tu clase de yoga, indispensable que lo hagas. Indispensable. No le creas al instructor de que no, es que tienes que tener 10 años de ser vegetariano para que hagas esas cosas, porque si no te vas a terminar en un manicomio.
No le hagan caso, el loquito es él, el loquito es él. Todo mundo lo podemos hacer, todo mundo. Y los pranayamas, que es el ejercicio de la respiración, en forma circular o en forma cuadrada, también todo mundo lo podemos hacer. No esperen a tener 15 años de estar practicando yoga y que tengan miles de disciplinas. Háganlo desde la primera clase de yoga. Háganlo. Cultiven eso. Bueno, esa es la vía natural. Pero como les digo, mi tesis es que el yoga nació para los solteros o solteras, que tenían que estimularse eso. Pero para los que tienen pareja, en su relación erótico-coital, pueden hacer a través del contacto, ¿cierto? Sí, entra allí algo importante que hay que saber manejar. Retrasar o evitar la eyaculación en el caso del hombre, para que de esa manera su energía esté completa, se mantenga completo, ¿cierto? No es tan difícil. Y no siempre tiene que retenerse, ¿eh? No es decir, nunca más voy a eyacular, no. Te vas a enfermar y te vas a enfermar de la próstata y te va a dar cáncer en la próstata. Ten cuidado con eso. No, hay que regularla, hay que administrarla, eso sí, pero no decir nunca más, ¿eh? Conozco varios que se han enfermado con problemas de próstata y no les digo quiénes, no me pregunten. Y entonces, esa es la vía natural. Pero, por eso les digo, mi tesis es de que no tienes pareja, bueno, ahí están las asanas, los pranayamas. Ahora, tienes pareja y practican yoga, maravilloso. Maravilloso, todavía mejor. Tienes la técnica y como pareja se van ayudando, se van ayudando. Aquí es muy importante que la Chakti, la mujer, ayude, porque algunas mujeres dicen, si no eyaculaste, quiere decir que no te gustó. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, la mujer tiene que comprender que si el hombre está haciendo ese trabajo, la más beneficiada va a ser ella, porque le va a poder acompañar más tiempo y más veces. Entonces, si la mujer entiende eso, lo va a ayudar. Y entonces el hombre le podrá decir, ahorita no te muevas, ahorita inhalamos, exhalamos, nos estamos quietos, ahorita sí, seguimos con el movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la sexualidad es una vía de trascendencia. Si tienes pareja, qué bueno. Y si no tienes pareja, contigo mismo, contigo mismo. Puedes hacerlo. Puedes hacer esos ejercicios de energía, de bandas, de pranayamas y subir la energía hacia arriba. Lo puedes hacer. ¿Y qué estás subiendo? La energía sexual que está en ti mismo. Lo puedes hacer. Bien, por el tiempo, creo que ya tengo casi una hora platicando, pero ustedes díganme y pasamos mejor a preguntas, si gustan ustedes. Que la audiencia nos diga, ¿seguimos con el maestro o tienen alguna consulta? Nos quedan, según nuestro tiempo, solamente 12 minutos, pero no sé si nos podemos extender un poquito dado que nos atrasamos por la entrada del maestro. Queda abierto. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Porque Ricardo mire, está levantando la mano. adelante. Sí, maestro Enrique, muchísimas gracias por el tema. Es realmente importante, sabía yo de este tema, pero usted le dio una elevación vertical tremenda y con mucha claridad. La verdad es que yo tengo varias preguntas. Voy a tirarlas todas de una vez. La primera es,
bueno, la sexualidad es un tema tabú. Y también nos dijo usted que la sexualidad no existe una normalidad. Entendí que no hay un estándar ni un modo cómo debe hacerse. En la sexualidad se da el enfoque individual. Pero yo miraba los libros antiguos, por ejemplo, el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita hay una parte donde dice, uno debe cuidarse mucho de los tres enemigos de la vida humana: la lujuria, la ira y la codicia. En la lujuria está el tema que estamos conversando ahora, que podría darse. Y en la Biblia está en Levítico, por ejemplo, el adulterio, y también está la homosexualidad. También está en Éxodo. En Primera de Corintios está la fornicación. Entonces, ahí como que yo visualizo de alguna manera de que podría estar establecido de una manera, un estándar, una forma de regularizar lo que es la homosexualidad. Pero después aparecen con el tiempo, la historia, lo que usted nos dice, de acuerdo a las necesidades de cada país. em, Frases como, por ejemplo, hacer el amor. Para mí una frase absolutamente extraña, hacer el amor. No tiene para mí un fundamento que sea válido. ¿Cómo hacer el amor? No es algo que se haga. Eh, en resumen, los textos que yo citaba no están vigentes para la actualidad entonces. Podríamos decir que esos textos que están en el Bhagavad Gita y en la Biblia ya no están vigentes. Pero entonces, ¿dónde queda el concepto de la moralidad y todo lo que desarrollamos por medio de la conciencia? Porque también usted nos dice que para evolucionar está por medio del sexo. Entonces, para mí es una confusión inmensa, y le agradezco de nuevo la oportunidad de poder escucharle todas sus explicaciones. Me agrada mucho tu planteamiento y es interesante porque me permites ampliar esto. Sí, el concepto de normalidad no existe en sexualidad. ¿Pero qué existe entonces? Existe esto, un código de ética. ¿Y ese código de ética qué dice? Todo se vale mientras tú no te hagas daño y no le hagas daño a nadie más. Así de sencillo. Si tú no le haces daño a los demás y tú no te haces daño, lo que estás haciendo es bueno. Una vez vino un paciente, es un hecho real, vino un paciente y me dijo, usted es sexólogo, dice, usted es terapeuta, sí, muy bien. Mire, yo tengo un tema, yo tengo 3 parejas, pero mire, las trato muy bien a las 3. Tienen sus buenas casas, sus buenos carros, todos mis hijos están en buenas escuelas. Me llevo una de vacaciones a un lugar, luego a la otra a otro lugar, buenos viajes, digo, les doy calidad de vida. Dígame, ¿está mal eso? Y yo le dije, dígame una cosa, ¿ellas lo saben? No, ¿cómo cree? Ah, le digo, entonces aquí no es tema de que usted sea muy sexoso, el tema de que usted es un mentiroso. Ese es el tema. El código de ética, todo se vale. Y me dice él, bueno, ¿y entonces qué me recomienda? Ah, le digo, muy sencillo, invítelas a cenar a las 3 al mejor restaurante, invítelas a cenar.
Y ya que estén ahí sentadas, dígales el amor profundo que siente por ellas. Sea sincero, dígales que nunca les va a faltar nada. Dígales que les va a garantizar calidad de vida a ella y a sus hijos. Dígaselos. Dice, no, dice, me van a matar. Es probable, le digo, es probable. Pero, ¿y qué tal si una de ellas le dice, bueno, ya que estamos en confianza, pues yo quiero aprovechar para comentarte que cuando tú no estás, de repente te extraño y pues que tengo un amigo y ese amigo nos vemos a veces, me trata muy bien a tus hijos y nos cuida cuando tú no estás. Entonces, a mí me gustaría, ya que estamos hablando en confianza, que tú lo permitieras que estuviera conmigo. Le digo, ¿qué vas a hacer si te dice eso? ¿Y qué vas a hacer? A lo mejor una de ellas también te dice, mira, a mí mientras no me falte la comodidad y el nivel de vida que tenemos, tú haz lo que quieras. A lo mejor. Y a lo mejor la otra, pues en ese momento saca una pistola y te da un tiro. Puede ser, le digo. Pero ¿sabes qué? El tema no es que seas sexoso, es que eres mentiroso. Ese es el problema. Y en la sexualidad, ese es el código. Y mire, aplicando ese código de ética, todo se resuelve. Todo. En la terapia, muchas parejas platicaban, ¿no? Mirándose a los ojos en un ambiente, pues, de respeto y de confianza. Les digo, ¿desde cuándo no platican qué es lo que te gusta a ti o qué es lo que le gusta a ella? ¿Desde cuándo no platican? Dice, nunca hemos platicado de eso. ¿Por qué? No, no, pues porque es obvio que a ella le gusta esto. O es obvio que a él le gusta esto. ¿Se dan cuenta? Nos vamos con lo obvio, nos vamos con las creencias. Pero no es cierto, no es cierto. Ella le expresó, muchas veces yo no quiero que me penetres. Lo que yo quiero es que me abraces, que me escuches, que platiquemos, que me protejas. Eso es lo que quiero y eso es lo que necesito a veces. Y tú piensas que siempre necesito ser penetrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el código de ética tan valioso y entonces nos damos cuenta que la expresión sexual es muy, muy diversa. Habrá veces que les guste a los dos exactamente lo mismo, habrá veces que no, que quizás ella tenga que hacer un esfuerzo o a veces él tenga que hacer un esfuerzo en complacer a su pareja. Y es importante que se lo platiquen y que se lo digan, ¿cierto? Y de esa manera realmente hay un respeto para los dos. Entonces, sí, totalmente. Ese código de ética es lo más valioso en sexualidad que yo conocí. Y lo conocí en la sexología, no lo conocí en otros lugares. Allí aprendí eso y me di cuenta qué importante es eso. ¿Eh? Así es. Claro que en la Biblia o en otros libros sagrados está de otra manera escrito. Trata a los demás como quieres que a ti te traten, por ejemplo, ¿cierto? O cuál es lo más importante, los mandamientos más importantes. Ama a Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo también, ¿no? Sencillo, así es. Pero dentro de ese mundo la creatividad, la espontaneidad, la forma de relacionarse es un asunto de dos. Es un asunto de dos o de más según la capacidad o la forma o el estilo que tengan de relacionarse, ¿cierto? Como decía en el Tíbet, pues imagínense nada más, ¿cierto? Muy bien, gracias por tu pregunta. Perdón, maestro, la última que me queda. El cambio de sexo que realiza un hombre o una mujer, ¿cómo, Mira, cómo se enfoca eso? en esta vida venimos a hacer experiencia. A eso venimos.
La persona que se droga, pues esa va a ser su experiencia. Seguramente en otra vida va a venir con retos para recordarse que hay que cuidar el cuerpo. O en esta vida, la persona que se vuelve alcohólica se da cuenta que se vuelve una persona que se destruye a sí mismo. Esa es su experiencia. Y eso no lo podemos evitar. No podemos meternos en controlar el cuerpo de otra persona. No podemos. No podemos en decirle a otra persona que no experimente lo que él quiere experimentar. Es decisión de él. Podemos darle información. Por ejemplo, nosotros como sexólogos terapeutas no damos recomendaciones, damos información. Información estadística, objetiva, científica, para que la persona valore esa información, pero él debe de tomar su decisión. Es todo. Yo debo de respetar el proceso de él, ¿cierto? Así es. Es como el tema de las drogas. La forma quizás más fácil de que se terminen las drogas es de que se legalicen. Si alguien se quiere drogar, que se drogue. Quizás vamos a lidiar con enfermos, pero no con delincuentes. Porque el hecho de que la droga sea prohibida es lo que genera tanto dinero, y no lo vamos a acabar. Los capos no son los que conocemos, no. Están los capos de cuello blanco, de corbata, que están en los congresos de los gobiernos. Esos son los verdaderos capos. No te digo algo que no hayas escuchado ya por ahí. El dinero de la droga llega hasta los niveles más arriba y por eso cuidan de no legalizarla porque se terminaría el negocio, ¿verdad? Bueno, por ahí va. Muchísimas gracias, maestro. Ándale pues. Muy bien, pues ya estamos en tiempo, ¿eh? Digo, respetando la agenda de todos. ¿Eh? ¿Alguien tiene más una consulta? ¿Quiere aprovechar el espacio unos minutitos antes Ahí, de cerrar? tomando ¿Por? la palabra. Hola. Si me permite. Hola, RS. Sí, 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 gracias. Adelante. Pues solamente saludarlo, maestro. Soy Alejandro, de acá de Juncapeo. Ah, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? No, Qué gusto saludarte. Claro no, que sí. no, de lujo, maestro, de lujo, de verdad que mucho, mucho que aprender, mucho que saber todavía y desde que la vi, la ponencia, dije, no, pues gracias a los amigos y compañeros de Chile y pues agradecerle. Alguien por ahí preguntó también que si iban a tener la grabación y pues sí, sí me gustaría, ¿no? Porque hay muchos aspectos que hay que analizarlos y verlos, ¿no? Muy bien. Pero pues, maestro, un abrazo aquí, siempre lo recuerdo, gracias por haber estado en mi casa. No, y por Sé que no va a ser participar, la mira. última vez y pues Seguro, aquí estamos seguro, y Alejandro. muchas Gusto en gracias a todos. saludarte. Hasta luego, Alejandro. Gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a tener la grabación, sí, la vamos a poner en los grupos donde se puso la publicidad también. La puedes buscar por ahí o a través del maestro. Le pides mi número y me Muchas gracias, Mavi. contactas. Muchas Gracias. gracias, Mavi. Sí, Hay bendiciones. una manita levantada que no sé de quién es porque yo Era la uso. mía, era la mía. Ya, perfecto. Y ya la bajé. Bueno, yo No, te hay otra, Armando. Soy Hay yo. otra, Armando. Perdón. Armando es la que tiene la... Armando, adelante Armando, después voy yo También con hay la una última. pregunta en el chat para que uno se le pase. Ojo. Sí, muchas gracias. ¿Sí me Armando escucha? primero en el chat. Gracias. Sí, bueno, una pregunta. Está interesantísima la plática, muy interesante. En cuanto al objetivo de la sexualidad sagrada, la finalidad, estaba diciendo que uno solo sin pareja también se puede lograr.
pero es la misma calidad que se pudiera lograr al estar con pareja que al estar solo. Tu temperamento lo va a decir. Si tu temperamento es de que te sientes a gusto estando solo, te va a dar resultado. Si ese es tu temperamento. Si tu temperamento, si tu estilo de vida es de que necesitas una pareja, busca una pareja, búscala. Haz el intento de una pareja, porque esa es tu necesidad. Pero igualmente, así como tenemos unos una necesidad de una pareja, otros tienen la necesidad de tener su espacio, de estar solos, de circular por la vida consigo mismos. Y hay muchos que así lo hacen y se sienten muy bien. Mira, regreso al Tíbet, los lamas. Los lamas, la gran mayoría de ellos no tienen pareja. ¿Eh? Y ellos hacen mucha meditación y hacen muchos ejercicios de voluntad y se realizan. A mí me gusta poner de ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta era una madre chaparrita, chaparrita, era una madrecita, madrecita, muy bajita de tamaño, muy bajita de tamaño, delgada, pero tenía una mirada y una fuerza tremenda. Él desarrolló una fundación de millones de dólares para ayudar a la gente enferma allá en la India. Y tenía que ir a visitar gente muy poderosa, empresarios, políticos, muy poderosos económicamente, para que la apoyaran a su fundación. Pero no creas que iba así con cara humilde diciendo, dame dinero para mis enfermos. No, 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 no. Se paraba enfrente de ellos y mirándolo a los ojos les decía, vengo a darte la oportunidad a que te ayudes. ¿Qué te parece? Esa era la Madre Teresa de Calcuta. Esa era. Tenía su Kundalini encendido. Encendido lo tenía. Una energía y una voluntad tremenda. Tremenda. Y además, obviamente, cuando esto se te enciende, todo tu cuerpo está encendido, tu inteligencia, tu razonamiento, tu emoción, tu parte física, todo está saludable. Una vez una señora muy de esas señoras, pues muy ricas, le dijo, pues yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa le contestó inmediatamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no lo haría ni por $1,000,000. Yo lo hago por amor. Esa era la Madre Teresa de Calcuta. ¿Te das cuenta? Tenía una claridad, una claridad. Y así era su temperamento. No necesitó ella tener una pareja para encender sus neuronas hasta acá arriba. No, ella tenía su forma, ¿me entiendes? Entonces tú reconoce en ti, yo necesito una pareja, ve a buscar una pareja, ve a buscarla, haz el esfuerzo, tenla, trátala bien, escógela bien, ve las cualidades que tú quieras, hazlo. Ahora, si no es esa tu necesidad, si tú eres de un temperamento que quieres estar a solas, sé feliz a solas. Y estando tú feliz a solas, vas a ser feliz a los que te rodean. Fíjate, vas a ser feliz a los que te rodean, porque tú estás bien y vas a derramar felicidad a los que están a tu lado. Así que sí, sí se puede. ¿Eh? ¿Hay algún libro que pudiera recomendarnos en este caso como un método a seguir? Mira, yo les comentaba hace ratito que mi tesis es de que el yoga es muy bueno para eso, porque el yoga tiene la disciplina que te enciende cada parte de tu cuerpo, las asanas, la meditación, hazlo, hazlo seguido y te vas a dar cuenta que te va a dar una disciplina y te va a dar energía a tu cuerpo. Y claro, un libro de Tantra te pudiera ayudar. Hay partes en donde el Tantra habla para personas que no tienen pareja, por supuesto. ¿Eh? Posturas explícitas
para estimular ciertos chakras y la respiración. Bueno, no es tan complicado, Armando. Yo te diría, haz la disciplina. Si el yoga de repente la sientes muy pasivo, vuélvete maratonista o vuélvete escalador de montañas o vuélvete, no sé, un deporte que te guste. Lo importante es que ese ejercicio que hagas lo hagas con conciencia, con conciencia. Si eres bailador, ponte a bailar. Hazlo con conciencia y eso va a hacer que tu energía en tu cuerpo se mueva. Lo importante es eso, que la energía se mueva. La energía que se estanca, enferma, enferma. La energía que se estanca. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Eh? Muchísimas gracias, maestro. Creo que sí la entendí, se lo agradezco. No, gracias a ti, Armando. Gracias, gracias, gracias. Tengo una pregunta acá en el chat de Yamin Alexis. No sé si está en la sala aún para que la haga directamente. Alexis, Sí, está aquí. ¿sí? O la leo, porque hay una palabra aquí que no entendí. Yo estudio Tantra, dice él. ¿Es buen camino a estudiar? Es necesario. A veces siento tener más experiencia que mis relaciones sexuales. Eso escribió él. No sé cómo se puede responder. No, está bien. Mira, si vamos descubriendo algo que nos viene bien, que nos da salud, que nos hace estar contentos, que nos hace asumir retos, que nos hace darnos cuenta que si a veces tenemos un problema, pues es una oportunidad para crecer, que si a veces estamos enojados, es una oportunidad para modificar cosas, para esa energía encauzarla de forma positiva. Si eso que estamos haciendo nos lleva a tener estas respuestas, vamos bien, vamos bien. Vuelvo a decir, no existe un concepto de normalidad de esto, no existe. Hay personas inmensamente felices, parejas inmensamente felices y no tienen ni idea de lo que es Tantra. Pero ellos descubrieron su camino. Ellos lo hicieron poco a poco. Ellos se fueron formulando reflexiones y las fueron viviendo. Fabuloso. Entonces, no hay un camino explícito, ¿eh? Hay que hacerle caso a tu maestro interno. Escúchalo. Mira, aquí entre nos te voy a decir una cosa. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Alex? No sé, a lo mejor escribes por ahí, pero te voy a decir una cosa. Eres muy, muy viejo, muy anciano, porque todos los que estamos aquí venimos del Homo sapiens. Y el Homo Perdón, sapiens. ha escrito que tiene 32. Ah, ok. Bueno, en esta encarnación. Pero tus genes, ¿sabes qué? Tienen millones de años. Tu ADN tiene millones de años. ¿Qué le vas a enseñar a tus genes? Olvídate. Nada les vas a enseñar. Deja que hablen tus genes. Deja que hable tu ADN. Déjalos. Ellos saben mucho más. Por eso hay un dicho en la cultura hindú oriental que dicen, si quieres realizarte, no hagas nada. Y no quiere decir que no hagas nada. Quiere decir que no hagas nada de lo que la sociedad te dice. Cómprate esto, vístete esto, estudia esto, viaja esto, vive de tal manera, cómprate esto. No, haz lo que tú sabes que necesitas hacer. Sé tu propio maestro. Esos son los genes que traemos. Todos traemos unos genes que han vivido pestes, ciclones, terremotos, hambrunas, guerras. Nuestros genes no se han interrumpido, no se han interrumpido. Si se hubieran interrumpido, no existiría la humanidad en la Tierra. No se han interrumpido. Toda la experiencia la traemos allí. La medicina hizo una gran aportación cuando descubrió la epigenética. Es una corriente de la medicina. Me gusta dar argumentos científicos. Mira qué interesante. La medicina tiene un área que es la epigenética. ¿Y qué dice la epigenética? Que muchos de nosotros traemos el gen del cáncer, el gen de la diabetes.
Tenemos el gen de muchas enfermedades, pero ¿por qué a unos se les desarrolla y a otros no? Por nuestra forma de vida. Por eso es porque a unos se les desarrolla un gen y a otros no, por nuestro estilo de vida. Yo te lo digo con mucho cariño hacia mi familia. En mi familia hay muchos diabéticos. Mi papá fue diabético, mi mamá fue diabética. Tengo hermanos diabéticos, hermanas diabéticas, con sobrepeso. Yo nunca he salido alto de azúcar. Siempre he sido delgado. La epigenética. Tengo el gen de la diabetes, por supuesto, pero por mi estilo de vida no se ha expresado. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Ya la ciencia lo confirmó. ¿Eh? Bueno, ya no sé ni por qué te dije eso. Ah, del Tantra. Ok. Si crees que funciona, hazlo. Tú hazlo. Hazle caso a ti. Hazte caso a ti. Muy bien. Pues yo creo que ahora sí, ¿no? Porque mi contrato era hasta era de ciertos minutos. No, con gusto, es un gusto siempre platicar con ustedes, pero ojo, miren, les voy a recomendar esto sí se lo recomiendo muy insistentemente. No me hagan caso. A todo aplíquenle el sospechómetro. A todo, a todo. A su mamá, a su papá, a su pareja. A todo aplíquenle el sospechómetro. Y no se trata de que no crean, sino que no se vuelvan de fe. No se vuelvan de fe, tengan argumentos. ¿Por qué crees en tu pareja? Bueno, pues porque tengo 30 años con ellas y me miente muy poco. Bueno, está muy bien. ¿Eh? Aplíquenle a todo el sospechómetro. Nadie que esté pisando este planeta Tierra tiene la verdad absoluta. Nadie. ¿Eh? Entonces, simplemente a veces provocamos reflexiones y entre todos pues los vamos haciendo, vamos descubriendo cosas. ¿Eh? Muy bien. Muchas gracias, maestro. Qué interesante, ¿no? Podríamos estar mucho tiempo acá. Yo tenía una consulta así como para cierre. ¿Qué sería entonces la iniciación a través de la sexualidad, según lo que usted nos está mostrando, así como resumir? Gracias. Sí, con conciencia, estimular esta energía y conducirla para tu desarrollo, para tu bienestar. Estamos diseñados para vivir dándonos placer. Estamos diseñados para eso. Respirar es placentero. Inhalamos, exhalamos, es placentero. Estamos diseñados para eso. Bueno, hagámoslo con conciencia. Ahora, hay un principio del placer, es necesario, pero hay otro principio que es de realidad. Y la realidad que me dice, a mí me encanta el chocolate. Es normal que a todo mundo le encante el chocolate. Al que no le guste el chocolate, que vaya a terapia. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta el chocolate, pero yo sé que si tomo chocolate todos los días, voy a incomodar mi organismo, porque tiene muchas sustancias muy fuertes. Es algo parecido al café. Entonces, principio de realidad, aún el placer hay que saberlo dosificar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Me da mucho gusto saludarlos, verlos y que sigan con esto, estos estudios, estos diálogos y que es muy bueno. ¿Eh? Muchas gracias. Tenemos aquí un saludo en el chat de agradecimiento también, varios saludos. Y en nombre de nuestro equipo y de Chile, le damos las infinitas gracias y que sigamos adelante con los faroles, como decía nuestro guía. Así es. Muchas gracias a los asistentes y a usted, maestro. Le Hasta luego. esperamos invitar nuevamente. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gusto Muchas verlo. gracias, maestro. Gracias. Que descanse. Muchas gracias.
Gracias, maestra, gracias. gracias. Alejandro, si Alejandro quiere dejarnos su teléfono en el chat para enviar la grabación cuando esté. Lo alcanzo a anotar. A ver, Sí, muchas gracias. Gracias a todos. lo anoto. Es No, maestro, era para Alejandro por si quiere la grabación. perdón. Sí, se Creo me que hizo está todavía por ahí. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Saludos a Mari. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias, Entonces, bendiciones a todos. Armando, no pude captar el teléfono suyo porque le faltaba el código país. Si lo deja ahora, Oh, lo sí, cómo no. corrijo. Sí, Pero si permítame lo tantito. deja Sí, ahorita se lo pongo. con código de país, por favor. Ok, O si quiere me lo dice y lo tengo aquí el lápiz para anotar. Aquí sí, tengo ok. 52.